Tenía preparado el discurso tipo con el que llevo un tiempo presentando estos libros, y es un discurso que casi me lo sé de memoria, lo he presentado bastantes veces, pero dado el sitio en el que estamos, los que estamos, me vais a conceder un favor, me vais a dar un favor, y es que en vez de hablar de economía, de los libros, voy a hablar de sentimientos. Os voy a hablar de sentimientos. Os voy a hablar de alegría, de tristeza, de pena, de dolor, de ansia, y todo eso relacionado con la vida, con la salud, con la educación, con el trabajo, o sea, con la política. Me marcó muchísimo todo aquello. Yo soy de los, no sé si llamarle privilegiados, pero para mí fue un privilegio que cuando tuve que ir un 23 de febrero al váter, levantaba la mano y iba a orinar con una metralleta en los riñones. Me pilló el 23F allí con 30 años recién cumplidos. Y esos sentimientos no se olvidan. Es muy difícil olvidar aquella sensación y olvidarte la sensación del día siguiente, de cuando al hijo de la señora María, que soy yo, cientos de ciudadanos de Zaragoza lo fueron a recibir al aeropuerto, a tocarlo, a quererle. Me sentí querido, amado, protegido, y no es porque fuera yo, si a mí no me conocían, ni siquiera cuando me votaron en la lista del PSOE. Querían a su diputado, querían al representante de la soberanía popular, querían al hombre que habían elegido para que defendiera sus derechos. Y durante muchos años me he sentido exactamente igual. Me he sentido criticado, me han criticado, me han exigido, pero yo nunca he tenido un problema con mis ciudadanos, ni con los que me han votado, ni con los que no me han votado. Y en estos momentos resulta que no es así. No es así. ¿Qué pasaría si hubiera un 23F? ¿Cómo recibirían los ciudadanos a sus representantes? ¿Qué ha pasado con la credibilidad, que también es un sentimiento? Con el cariño a los que eliges. ¿Qué ha ocurrido durante estos años para que se haya desmembrado y caído lo más fundamental que puede haber en un país, que es la confianza en quien te gobierna? ¿En quién creen los ciudadanos? ¿En algún estamento en la justicia? ¿Con lo que está ocurriendo con los jueces? ¿Que al que toca a los intocables los echan? ¿En los sindicatos? Donde el poder de la corrupción está llegando también hasta mis sindicatos, a mis compañeros, a mis amigos. En los políticos. ¿Cómo puede funcionar un país si no hay credibilidad? Si falta lo más imprescindible, que es la confianza. Por eso quiero hablar de sentimientos. ¿De qué me sirve que nos enteremos que Zapatero, cuando vino de Alemania en el 2008, al que todos los que estamos, por lo menos el partido, la gente lo apoyó, ganó las elecciones en el 2008, cuando vino de Alemania lo pusieron firmes y dijo, tengo que hacer esto? Muchos dijimos, esto es una auténtica barbaridad, convocar elecciones. No me sirve de nada. Decir, haré cueste lo que cueste. Y lo que cuesta, ¿sabéis lo que ocurrió? Esto es lo que ha costado. Cuando había un montón de otras alternativas. En Grecia. Llegó unos 10 años antes y la Comunidad Económica Europea, perdón, el mercado común, perdón, la OTAN, que está por encima de todos estos, se les reía a los griegos, porque tenían un ejército en donde iban con alpargatas con una borla. Y le dijo, tenéis que modernizar el ejército. Y dijeron, no tenemos dinero, no hay problemas. Alemania y Francia con sus bancos respectivos. Aquí tenéis dinero. Y con ese dinero rehicieron, hicieron y compraron un ejército moderno para defender las fronteras de no se sabe qué contra no se sabe quién. Y cuando Grecia dijo que se hundía y no podía pagar, los mismos que le hicieron comprar las armas, cogieron a toda Europa y dijeron, oye, que Grecia se nos hunde, démosle dinero entre todos. Pero como estos políticos no saben cómo gastarse el dinero, vamos a poner a uno que ni siquiera lo ha elegido el pueblo. Y pusieron de ministro a uno que había sido el vicepresidente del Banco Mundial.
¿Qué es lo que se puede ocurrir cuando llevas años y años en una determinada ideología pensando, viniendo? ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo en aquel 23F estaba allí con un sentimiento de alegría tremendo. Ni siquiera en el año 77 pensábamos en socialismo. El socialismo lo guardábamos, éramos socialistas, pero queríamos otra cosa para este país en aquel momento. Queríamos libertad, queríamos justicia y sobre todo, ya sé que los jóvenes no saben lo que es eso, yo tampoco, queríamos paz. Paz. Que 40 años antes había habido una guerra civil. Pero claro, los partidos políticos, la política, mi partido, en el carné que me entregó Lalo López Albizu, el padre de Pachi López, en noviembre del año 73, decía: el PSOE es el instrumento de emancipación de la clase trabajadora. Ya se pierden hasta las palabras. ¿Sabéis qué significa un instrumento? Un instrumento es una llave inglesa, un atornillador, un alicate, y cuando se cambia se tira, porque no sirve. ¿Qué está pasando con ese instrumento ahora? Está deteriorado, está mellado. Hay que regenerarlo, renovarlo, hay que cambiarlo, porque ya nos han dicho que no quieren ese instrumento, que quieren otro instrumento. Nos lo han dicho ya en las últimas elecciones. ¿Qué sentimiento tiene alguien como yo, aragonés, que ha tenido que aprender a hablar catalán para hablar con sus hijas, que está casado con una catalana, cuando viene a Barcelona y se encuentra con una situación política en la que, para empezar, parece como si fuera extranjero, y segundo, no tengo referente de izquierdas? Lo dije hace un año cuando estuve aquí, pero ¿dónde estoy cómodo yo? Hace ya tiempo que escribí un artículo, señor Montilla, compañero Montilla, yo no te votaría, pero es que ahora no votaría a ninguno. Y lo digo yo, muchos años al Comité Federal con un carnet de bolsillo, ¿eh? Es que no puede ser. No puede ser que yo, que tengo una ideología de andar por casa, pero yo soy mucho más solidario con una madre soltera en Galicia, con un párao en Gerona y con un desahucio en Sevilla, que con un terrateniente de Gallur. Y yo quiero políticos que piensen dónde está el internacionalismo proletario. Hay que recuperar la discusión de clase, hay que recuperar cuáles son las necesidades y hay que intentar por todos los medios, que igual que hay mucho señor que es director de una sucursal de la Caixa y se cree que es el señor Ferrer, o director del Banco Santander y se piensa que es como el señor Botín, el doctor Jaime Vera de Zaragoza, hace años le llamaba esclavos con librea. Pues hay muchos esclavos con librea de esa condición, pero aquí hay otros tipos de esclavos con librea de otra condición, que hay mucha gente que se piensa que es muy de izquierda pidiendo la independencia para Cataluña. Yo estoy abierto a que me convenzan, pero mientras no me convenzan, voy a pedir, por favor, una referencia socialista de izquierdas, internacionalista, que pueda servir a las aspiraciones, sentimientos que llevo defendiendo pues durante que tengo uso de razón. Pero en estos momentos hay una falta total y absoluta de conciencia ciudadana, porque están metiéndonos por los ojos problemas que no existen. El ejemplo es la India. En la India hay un Producto Interior Bruto magnífico. Ayer estaban con el casi 5,8. No hay un problema bancario ni medio. Ni hay crisis. No hay absolutamente nada. Es más, han venido aquí a Zaragoza y han comprado la fábrica de automóviles Tata, y hay 300 trabajadores marca India allí. Esta es la economía. A ese camino nos llevan los que están en estos momentos gobernando este país y Europa. A ese camino nos llevan. Pero si alguno piensa que la India está muy bien, desde mi óptica política, desde mis sentimientos, les tengo que decir que el 35% de la India se muere de hambre. Que en Calcuta los muertos los dejan en la acera y pasa un camión como aquellos de la basura que había aquí, los echan arriba y los venden. Si ese Producto Interior Bruto sirve para que la señora María de Zaragoza ni pueda pagarse sus medicamentos, ese país yo no lo quiero. El Partido Socialista en el año 73 era 82.000. En
toda España. No sé si cotizantes o no cotizantes. En el año 85 había 114.000 cargos públicos. Es espeluznante. Si todavía han aparecido pocos Luis Roldán, para lo que se nos vino encima. ¿Qué quiero decir? Que no íbamos a 2.000 por hora y no hemos hecho ni cursos de formación de los que se hacían cuando estábamos en la clandestinidad. Que no hemos atendido a los jóvenes diciéndoles qué es el socialismo, por qué están en la universidad y por qué hay unos que se llaman Fuerza Nueva y otros son socialistas, qué significa la lucha de clases, qué significa la dictadura del proletariado, qué significa la socialdemocracia. ¿Qué es eso de socialdemocracia con un país en ruina que no cobra impuestos? ¿Cómo se puede salir con eso? Hemos estado retrocediendo porque había muchas cosas que hacer y porque a muchos los que las podían hacer no les interesaba hacerlo, porque vivían muy bien. Y luego ha habido tremendos desengaños entre la población, en donde el título octavo vendía, y vendía en Aragón el PAR, la Junta, el Partido Socialista de Aragón, el Partido Socialista de Andalucía, y vendía, y como funcionaba, pues la izquierda normal, pues vendía y se apuntaba. A mí un día me dijeron que yo en vez de ser la Federación del PSOE de Aragón, me llamaba Partido Socialista de Aragón PSOE. Digo, bueno, claro, como compramos el PSA, lo asumiramos pagando sus deudas, bueno, pues por lo menos pondremos allí. Este tipo de cosas las hemos llevado a límites de retroceso y eso es lo que hay que empezar a combatir. Y va a ser muy duro, porque es combatir un estado de opinión, con todo lo que eso significa en sociología. Hay un estado de opinión en que parece que defender a España solo se lo hemos dejado a la derecha. Ya se está empezando, ya se está empezando. Y curiosamente lo está haciendo Cayo Lara. Lo está haciendo Cayo Lara. Yo he ido a Cayo Lara a decir alguna cosa de esas, con todos los problemas que tiene el decirlo en los sitios donde lo ha dicho, pero está recuperando algún tipo de discurso por ese tipo de cosas. Lo está haciendo también el secretario del Partido Socialista de Extremadura, lo está haciendo también el secretario del Partido Socialista de Asturias, pero hace 4 o 5 años han empezado. Hasta entonces estábamos reculando con ese concepto del país que todos queremos defender. ¿Qué país? España. Un estado de opinión en estos momentos en el país que dice que para consolidar la monarquía tiene que gobernar Felipe. Pero para que se consolide la monarquía gobernando Felipe, tiene que gobernar el Partido Socialista. ¿Para qué os voy a decir la cantidad de libros que se han escrito? Solo faltaría que fuera verdad, porque entonces ya no voy a empezar a creer que estamos más manipulados de lo que yo ya sé que estamos manipulados. Cuando veía las plazas llenas de gente de 20, 25, 30 años, aunque a las 4 de la mañana estuvieran en la cama, solos acompañados, pero estaban en la plaza chillando y gritando, yo me llenaba de satisfacción, de verdad. Es que ese es el futuro de este país, Y hay del partido político que no vea dónde está el futuro, está allí. En toda esa cantidad de esos que llaman indignados o antisistema, coño, antisistema son ellos. Los antisistemas son ellos, que no cumplen la Constitución, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, no el que pide que se la den. Estos son prosistema. Los que son antisistemas son los que no lo dan, porque son los que están cargando el sistema que marca la Constitución. Por eso te digo que yo tengo una esperanza de futuro a corto plazo. No sé cómo funcionará, pero lo hablábamos antes. El skyline de la política dentro de las elecciones va a cambiar completamente. Llevamos 30 años en que pones aquí el PP, el PSOE, la UCD, el no sé qué, el no sé cuánto, las elecciones. Y vas poniendo una elección tras otra y el skyline cambia muy poquito. Vamos a ver lo que ocurre en estas próximas elecciones, Vamos a ver qué ocurre en estas próximas elecciones. Que igual hay algún susto. Yo tengo muchas esperanzas de que la convulsión será muy fuerte. La derecha se organizará enseguida. Se va la UCD, se monta el PP. Se va el no sé qué, se monta no sé cuánto. ¿Por qué? Porque tienen lo que tienen, el tiempo y dinero. Y la izquierda le costará organizarse, pero los instrumentos de la clase trabajadora, la propia clase trabajadora los cambiará. ¿Cómo? Votando. Hace unos años no podían depreciar la peseta porque no había. Estaba el euro, depreciaron el país. Y han depreciado el país a niveles increíbles. Han depreciado el país en los costes fundamentales de todo lo que significa nuestro Producto Interior Bruto. ¿Qué significa eso? Más paro. ¿Pero qué significa? Que van a seguir exactamente igual. ¿Cuál es la consecuencia? Que los graves problemas del país van a ser de orden social.
porque no es lo mismo que un ciudadano se vaya a la plaza de 25 años y sabe que luego en casa tiene el almuerzo o lo que sea, que salga un padre de familia que deje los hijos en casa y la nevera vacía. Esa es la solución que tiene que dar respuesta a un partido. A eso tiene que dar respuesta a un partido. Que no me vengan ni con zarandajas, ni con historias, ni con teorías, que también me las puedo leer, que el problema es mucho más acuciante y del día a día, y lo estamos viviendo cuando vamos a los barrios, ese es el problema, y cada vez más acuciante, para lo cual es imprescindible generar el instrumento que puedan utilizar todos estos ciudadanos para defenderse. ¿Por qué lleva 15 años o 20 años el gobierno catalán sin discutir los dineros hasta ahora? Porque discutían de la coma en el Estatuto de Autonomía, si se va, si no se viene. ¿Qué más quería un gobierno español? Que discutiría una coma aquí, toma una coma aquí. Y 20.000 millones para Andalucía, para Extremadura, para lo que fuera. Es que eso se ha acabado, ¿eh? Eso se ha acabado. Se ha terminado. Y las próximas elecciones lo van a decir muy claro. Lo van a decir clarísimamente si se ha acabado. Yo no sé lo que ocurrirá, pero lo intuyo. Y para eso tiene que haber una organización preparada, un instrumento preparado. ¿Cómo puede un partido socialdemócrata solucionar los problemas, socialista solucionar los problemas de este país? ¿De dónde saca recursos? Si no hay, ¿de dónde los sacan? ¿Qué hacemos? ¿Nacionalizamos el Banco Santander? ¿Por qué no? ¿Nacionalizamos las eléctricas? ¿Por qué no? Es que todos esos miles y miles de dinero que se están yendo, al menos nos lo llevarían, y podríamos tener una herramienta en la que la crisis le pegara menos gorda a un montón de ciudadanos. Pero tampoco ese es el problema, porque estamos ya en lo que significa una aldea global. ¿Qué significa una aldea global? Significa que o nos unimos con el resto de los países o no tenemos salvación solo en este país. Con lo cual hay que empezar a hacer ejercicio de resistencia y empezar a hablar con los demás, que ya lo están pidiendo. Otro tipo de política. ¿Qué hicimos aquí? ¿Cómo era posible que se hicieran los recortes que se hicieron porque había deuda en el país? ¡Mentira! Tenían deuda los bancos con los bancos extranjeros. Tenían deuda los particulares con los bancos. Pero el país como tal no estaba de esas maneras como para hacer lo que se hizo. ¿Cómo podemos pasar de 47 cajas de ahorro a 14? ¿Dónde ha ido toda esa capital, todo ese dinero? 90.000 millones. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que los que mandan han decidido que había que depreciar el país y había que acabar con todo esto. ¿Cómo es posible que en la situación en la que estemos, el Banco Bilbao Vizcaya reconozca que ha ganado tantos dineros en esos momentos? ¿Cómo es posible que Iberdrola haya un gobierno que le permita hacer lo que hace? Nos estamos olvidando que en Viendo Telefónica, Villalonga se llamaba, el amigo de Aznar. Es que hay que tener una cierta memoria para saber lo que ha ocurrido aquí. Bueno, pues hay que hacer lo mismo, pero al revés. Para eso hace falta un gobierno realmente de izquierdas que sepa que la socialdemocracia es un referente, pero no es la panacea, y que hay que buscar algo más y algo más. Esto es lo que tiene que pensar en el futuro. Recuperar la confianza, saber dónde han estado los errores, saber lo que hemos hecho mal y empezar a pensar que el próximo instrumento de esa sociedad, de esos trabajadores, de esa gente que necesitamos defender, tiene que ser un instrumento completamente distinto. Recuperar el internacionalismo proletario, la unión de toda la gente que está pasando mal, y trascender lo que pueda significar el catalanismo, el andalucismo, el aragonesismo y chuminadas, con perdón, de todo ese tipo de cosas para la gente de izquierda. Porque el problema es otro. El problema es radicalmente otro. ¿Dónde está el que nos hace daño? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Y cómo llenamos? Primero, después del pan, la cultura es lo más importante para el hombre, como decía Danton, y estar en París, en la plaza. Pues primero comer, que hay gente que está pasando hambre, y después no te cargues los dineros en educación, en la universidad, etcétera, etcétera, y luego la sanidad. ¿Quién va a hacer esto? ¿Un gobierno de derechas? ¿Cómo? No. ¿Cómo lo puede hacer un gobierno socialdemócrata? Imposible. Porque no hay dineros para hacerlo. El Estado no los produce, con lo cual la contestación entre todos. En mi partido, el Partido Socialista Obrero Español de Zaragoza, no se hablan de estas cosas.
no se habla de estas cosas. Llevamos unos años que no se hablan de estas cosas. Se hablan de la deuda, del no sé qué, de Aragón, de Jaca, del no sé qué, de Cataluña, pero por favor, ¿cuándo hablamos de estas cosas? De solucionar el problema económico de los miles de trabajadores que están en paro. ¿Qué podemos esperar desde el Partido Socialista? No lo sé. Tengo esperanzas de conseguir de que sea algo bueno, porque hay miles y miles de militantes, mujeres y hombres, que están vibrando exactamente igual que yo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la ley que regula la incidencia de los partidos es tan absolutamente partitocrática la constitución que tenemos que impide, si conseguir primarias está siendo casi un parto sin dolor. Pero yo tengo esperanza de que eso se solucione. Pero te voy a decir otra cosa, para mí a lo mejor la solución no es el Partido Socialista, igual es otro Partido Socialista. El PSOE no es toda la izquierda mundial, es simplemente una herramienta de la clase trabajadora. La Constitución española te permite perfectamente nacionalizar las eléctricas. No hay ningún problema que lo haga. Te permite perfectamente tener un ICO. ¿Qué es lo que garantiza esta Constitución? Algo que a mí me duele y yo la voté a favor, la propiedad privada. Garantiza la propiedad privada, la sacrosanta propiedad privada, que esa es la garantía de la acumulación miserable, amoral y mala del capital. Pero para eso están los gobiernos. Para eso están los gobiernos. Si era un gobierno con voluntad y mayoría suficiente, ponía el ICO, nacionalizaba un montón. La Bankia, ¿cómo es eso de que me han nombrado? ¿Sabéis lo que ha ocurrido con Bankia? Que han nombrado de asesor de Bankia a Goldman Sachs, justo los que estaban... ¿Esto dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Constitución te lo permite, Si los miles y miles de militantes del Partido Socialista le dejaran hablar, decir y hacer lo que quieren, te aseguro que cambiaría muy poco lo que yo te estoy diciendo. Lo que ocurre es que tengo dudas de que eso sea así, de que lo consigan. ¿Sabes cuándo lo harían? Cuando hubiera algún partido que os hubiera referencia. Porque la única referencia que tiene el resto del país es Izquierda Unida, que es el PSOE con 3 meses de retraso.